A nombre de Global Mentoring, les damos la más cordial bienvenida al curso de Spring Framework. Mi nombre es Ubaldo Acosta y estaré contigo a lo largo de este curso. En este curso de Spring, vamos a estudiar las tecnologías que nos permitirán crear aplicaciones Java apoyándonos de uno de los frameworks más utilizados en la tecnología Java. Spring nos permite unir todas las capas de una arquitectura empresarial Java. Así que revisaremos desde la integración con la capa de datos, la capa de servicio y a su vez también la capa de presentación. De hecho, Spring no se limita solamente a esto, pero para efectos de este curso revisaremos una arquitectura multicapas. Por medio de ejemplos prácticos, revisaremos las características de este framework y a su vez utilizaremos herramientas de desarrollo que nos permitirán crear rápidamente nuestras aplicaciones Java con Spring. Vamos a revisar el temario de este curso. En este curso de Spring Framework vamos a revisar los siguientes temas. En la lección 1 vamos a revisar una introducción al framework de Spring. Así que revisaremos la introducción, algunos conceptos relacionados con Spring y la razón de ser de este framework. También a su vez revisaremos los módulos al día de hoy en Spring y dónde encaja Spring en una arquitectura multicapas. Así también crearemos una aplicación para instalar este framework. En la lección 2 lo que vamos a hacer es configurar el framework de Spring. Vamos a revisar algunos conceptos básicos, como es el concepto de beans. Vamos a ver cómo se configura un bean utilizando Spring. Y una vez que ya tenemos configurado este bean, vamos a ver cómo instanciar un bean de Spring. En la lección 3 vamos a revisar el concepto de inyección de dependencias. Este es uno de los dos conceptos más importantes de Spring. Primero vamos a revisar lo que es el concepto de inversion of control. Posteriormente vamos a revisar el concepto de inyecciones de dependencias. Vamos a revisar los tipos de inyecciones. Vamos a ver cómo podemos autodetectar las dependencias. Y por último vamos a crear algunos ejercicios para inyectar algunas dependencias utilizando nuestros beans de Spring. En la lección 4 vamos a revisar el segundo concepto más importante de Spring, lo que se conoce como programación orientada a aspectos o AOP. Vamos a revisar en qué consiste este concepto de AOP. Vamos a ver el concepto de proxy dinámico y algunos otros conceptos relacionados con AOP. También vamos a mencionar varios de los usos que podemos darle al concepto de AOP. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos utilizando AOP. Hasta este capítulo se considera el core de Spring. Entonces vamos a ir avanzando durante nuestro curso. Esos primeros capítulos tienen que ver con el core de Spring. En las siguientes lecciones vamos a revisar algunas de las aplicaciones de Spring. Por ejemplo, en la lección 5 vamos a utilizar Spring y JDBC. Vamos a revisar los patrones de diseño utilizados en la capa de datos, como es el patrón de diseño DAO y DTO. Vamos a revisar el uso de JDBC Template, que es la clase que nos brinda Spring para utilizar JDBC, y la vamos a revisar desde el punto de vista de consultas. Y en la siguiente lección la vamos a utilizar para modificar información, ya sea insertar registros en una base de datos, modificar o eliminar información de la base de datos. Posteriormente también vamos a revisar los conceptos de excepciones al utilizar Spring JDBC. Y finalmente vamos a realizar algunos ejercicios con Spring JDBC. En la lección 6 vamos a revisar el concepto de manejo de transacciones. Vamos a revisar el manejo transaccional y la importancia del mismo. También vamos a ver el soporte de ORM que brinda Spring, por ejemplo, para conectarnos con frameworks como Hibernate. Y también vamos a realizar un ejemplo de transacciones utilizando Spring y Hibernate para guardar la información de una transacción en una base de datos. En la lección 7 vamos a integrar dos frameworks. Por ello es importante que ya tengamos este conocimiento, de lo contrario se pueden revisar los cursos de Global Mentoring relacionados con los frameworks, por ejemplo, de Struts, de Hibernate, entre otros. Lo que vamos a hacer en esta lección es integrar Struts con Spring y a su vez también vamos a integrar Spring con Hibernate. Y finalmente vamos a crear una aplicación web
para integrar estos tres frameworks. En la lección 8 y final vamos a crear una aplicación web del mundo real. En esta aplicación web vamos a crear una capa de presentación utilizando el framework de Struts. A su vez, vamos a crear una capa de servicio utilizando el framework de Spring y vamos a crear una capa de datos utilizando el framework de Hibernate. Finalmente vamos a poner en práctica este proyecto y vamos a observar cómo quedan integrados estos tres frameworks y cómo nos van a permitir crear desarrollos más rápido utilizando estos frameworks de Java. Estas son las lecciones que estaremos revisando a lo largo de este curso. Sin más preámbulo, comencemos con este curso. Bienvenidos.